Vivimos actualmente en un mundo cambiante, incomprensible y por mucho desalentador. Estamos en una búsqueda constante de respuestas y de encontrarle sentido a nuestra vida. Les doy la más cordial bienvenida a Tu Palabra es Verdad, un espacio donde nos adentraremos a las profundidades de las Sagradas Escrituras, buscando respuestas a las grandes interrogantes de nuestra vida. Acompáñenos. Hoy vamos a continuar con el capítulo número 4. La semana pasada lo empezamos. Vimos la psicología humana, ¿verdad? Desde el punto de vista bíblico, cómo nos ve Dios y cómo nos dice Dios que el problema del ser humano, a final de cuentas, es un problema espiritual. El problema del ser humano es un problema espiritual, es un problema que se genera a raíz del pecado, que no lo va a componer un psicólogo, no lo va a componer el dinero, no lo va a componer la filosofía ni la religiosidad, sino únicamente a través de Jesucristo, porque es un problema espiritual. A los que tengan Biblia en mano pueden irse al capítulo 4 y vamos a ver desde el versículo 15. Desde el versículo 15 es un versículo apropiado. Vamos a recapitular así rápidamente, no me detendré mucho en lo que vimos la semana pasada, pero vamos a volver a ponernos en contexto, sobre todo si no se unieron en la clase anterior, pero no importa. Hoy vamos a ver también un tema bastante interesante que también nos puede aclarar muchísimo acerca del comportamiento humano y de las cosas que quizás hoy en día incluso estamos viviendo. El capítulo 4 habíamos visto que desarrollaba el primer asesinato de la historia, desarrollaba el crimen de Caín hacia su hermano Abel. Vimos por qué se fraguó este crimen. Vimos retratado la personalidad del ser humano desde el punto de vista de la vida de Caín y cómo esa vida de Caín y todo lo que él hizo refleja al ser humano. Un ser humano que cuando está a merced del pecado, sus emociones lo gobiernan, ¿verdad? Nosotros no somos seres que somos gobernados por la razón, somos seres que somos gobernados por los sentimientos, por las emociones. Y cuando viene Cristo a nuestras vidas, nos dota su Santo Espíritu y nos permite vivir una vida en dominio propio por encima de las emociones, vivir una vida ahora sí racional. La vida racional es obedecer la voluntad del Padre. Y una vida emocional es la que nos lleva a caer en pecado, ¿verdad? Cuando le damos rienda suelta y no podemos controlar esas emociones. Y pusimos diferentes ejemplos. Pueden ir a la plataforma de Instagram, ahí está el video para que puedan entender un poco lo que estamos conversando y repasen la primera parte del capítulo 4. Ahora vamos a analizar a partir del versículo 15 porque obviamente Caín es confrontado, es descubierto y es castigado, es maldecido, ¿verdad? Hasta este momento la tercera maldición. La primera maldición fue para la serpiente, para Satanás. La segunda para el mundo natural, la naturaleza y la tierra, el espacio, todo lo que tenga que ver con la creación a causa de Adán. Y la tercera maldición es para Caín a causa de este homicidio que acaba de cometer. Y dice así el versículo 15. Y le respondió el Señor: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Y esta señal nadie sabe cuál es, la palabra no lo especifica, no da más información al respecto, no se habla más de esta señal en toda la palabra y realmente no nos debe interesar tanto descubrir cuál es esa señal, no nos debe intrigar tanto. Realmente aquí la enseñanza es que el Señor le permite a Caín vivir lo suficiente para que pueda ver lo que ha hecho, ¿verdad? Esa sería su pena y su castigo. Él sería maldecido, él no hallaría perdón y tampoco lo iban a matar tan fácilmente, ¿verdad? Él iba a experimentar el sufrimiento humano, iba a ser errante, iba a perder su identidad, no lo iban a poder aceptar en ninguna parte. Y además de esto, la tierra no le iba a dar nuevamente de sus frutos. Él era agricultor, recordemos que él labraba la tierra y que la tierra ya no le dé de su trabajo, de su esfuerzo, es bastante castigo, ¿verdad? Es quitarle su modus operandi, quitarle su status quo. Y realmente el Señor aquí lo que nos está enseñando es eso, que el Señor
quita aquello que nos hace enorgullecernos, que nos hace nublarnos la mente y que se convierte en un ídolo para nosotros. En este caso, pues Caín enfrentaba su situación laboral, ¿verdad? Con mucho orgullo, como pensando que era por él, ¿verdad? Que las cosas se daban, tanto así que pues llevaba de los frutos a Dios sin fe. Recordemos que él no tenía fe, ¿verdad? Porque no fue agradable ante los ojos de Dios. El versículo 16 nos cuenta que salió pues Caín delante del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y Nod es una palabra interesante porque significa exilio, significa huida, y eso retrata la vida. No es que solamente iba a ir ahí porque de casualidad terminó su viaje ahí, sino que era profético también. A partir de que el Señor lo expulsa, le dice que va a ser errante, que va a ser extranjero en donde quiera que él vaya, no va a ser bien recibido, siempre va a andar vagando. Y es profético que esta tierra donde va a habitar se llama exilio. Es una tierra que no le va a dar tampoco de su fruto. Y el versículo 17 nos dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la luz de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Aquí también podemos especular mucho porque realmente no sabemos quién es esta mujer, ¿verdad? ¿De dónde sale? No logramos identificar a través de las escrituras quién es esta persona porque no lo dice expresamente. Y hay varias posibilidades, ¿verdad? Una es que haya sido una de sus hermanas, porque más adelante sabemos que Adán tuvo más hijos con Eva. Así que una posibilidad es esa, de que en algún momento se encontrara en su camino con una de sus hermanas. Otra posibilidad es que haya sido una de sus sobrinas, hija de Set. Set forzosamente tuvo que haberse unido con una de sus hermanas porque no había más mujeres. Así que también pudo haber sido una de sus sobrinas, hija de Set con su pareja. O también alguna prima, ¿verdad? De la herencia de Set, que tuviera más hijas y que en algún momento una de esas niñas pues se uniera a Caín. Así que no lo sabemos a ciencia cierta, son especulaciones, pero definitivamente tuvo que haber sido también su familia. Eso es obvio porque no había otra familia aparte de Adán y Eva. De Adán y Eva salen todas las generaciones. Así que esa es la posibilidad que manejamos, ¿verdad? Es una especulación, no sabemos a ciencia cierta quién fue la mujer, pero podemos tener algunos indicios, ¿verdad? Tuvo que haber sido forzosamente alguien de su familia, o una hermana, o una sobrina, o una prima. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael. Este Metusael no es Matusalén, ¿verdad? Es otra persona. Y Metusael engendró a Lamec. Aquí es interesante estudiar un poquito este personaje Lamec, porque el versículo 19 nos revela algo súper interesante. Dice: y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Si recordamos en el capítulo 2, cuando Dios está creando a la mujer, se la presenta a Adán, se la lleva a Adán, y Adán la toma y dice: ella es carne de mi carne, sangre de mi sangre. Por lo tanto dejará el varón a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El mandamiento es unirse a una sola persona, tanto el varón como la mujer, a una sola persona. Pero en este caso, Lamec tomó para sí 2 mujeres, así que por lo menos es el primer caso ahí de adulterio que se pueda conocer de la palabra. Lamec era un tipo bastante interesante de estudiar, descendiente de Caín, y la generación de Caín sería una generación maldita. Recordemos que Caín está maldecido por Dios, y de ahí él empieza a arrastrar cadenas generacionales de maldición, y toda esa generación pues acabaría en algún momento. ¿Dónde acabaría? Pues en el diluvio. Pero definitivamente el comportamiento de Lamec y de sus generaciones de ahí en adelante es súper interesante, sobre todo cuando lleguemos a la parte del diluvio, porque esa generación era una generación totalmente perdida, sin amor, sin respeto, sin temor de Dios, una generación violenta. Y todo inicia desde este momento, ¿verdad? Con la generación de Caín, con sus hijos.
Y viendo la personalidad de Caín también podemos sacar conclusiones de cómo iba a ser esa generación de ahí para adelante. Y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Vemos varias cosas interesantes, varias profesiones, porque por un lado, Jabal dice que es el padre de los que habitan en tiendas. Y si habitan en tiendas, tuvieron que haber adquirido ese oficio, saber cómo construir las tiendas y criar ganados. Y tiene relación, porque las tiendas se hacían de pieles de animales. No habían textiles como hoy en día los conocemos, ni materiales sintéticos, así que las carpas o las tiendas forzosamente tenían que hacerlas de pieles de animales, así que aprendieron a curtir el cuero, aprendieron a manejar el ganado, a matarlo, a quitarle la piel, a fabricar las tiendas. Y es interesante por lo menos plantearse la inquietud de dónde sale esta habilidad, cómo es que ellos se hacen expertos en fabricar tiendas y en la crianza del ganado. ¿Quién les enseña todo esto, verdad? Y después, por otro lado, tenemos a Jubal, que también era hermano de él y fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Quiere decir que a partir de Jubal empiezan a experimentar con instrumentos musicales y con diferentes materiales, madera, de repente metal también, no sé, pero es quien les enseña también el arte de crear instrumentos, el arte de sacarle sonidos a un instrumento. Y no solo sacarle sonidos, sino componer música, ¿verdad? Esto no es prerrogativa de los grandes compositores renacentistas, sino que ya desde esta época la gente empezaba a experimentar con la música. Tocaban arpa y flauta. Y Sila también dio luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Nama. Y Nama es interesante porque es una de sus hermanas, no menciona que ella haya sido madre o artífice de alguna obra, de algún oficio. Sin embargo, Nama significa placentera, ¿verdad? Mostrarse de acuerdo, deleitosa, hermosa. Todos estos significados a raíz de la palabra hebrea, ¿verdad? El hebreo tiene un significado bastante peculiar y todos los nombres significan algo, tienen una identidad. Así que también vemos cómo las mujeres empezaban también a mostrarse placenteras, deleitosas, hermosas ante los ojos de los hombres. Pero retomando el tema de los artífices, de las obras, ¿verdad? de las habilidades, de las artesanías, de todos los trabajos que ellos realizaban, Tubal-Caín tiene a cargo, digamos así, es el padre o el artífice, el creador de toda obra de bronce y de hierro, así que también empiezan a trabajar con metales. Todo aquello que nos enseñan en el colegio, la historia humana, donde está la época del bronce, la época de la piedra, etcétera, etcétera. Todo esto realmente va ligado a que las escrituras nos dicen otra cosa, ¿verdad? Nos dicen que la época de los artífices del metal, donde empezaron a trabajar con metales, no fue hace millones de años o hace 100.000 años, sino que fue en la época de Adán y Eva, antes del diluvio, que pudo haber sido alrededor de unos 5.000 años antes de Cristo, o sea, hace unos 7.000 años. La historia de la humanidad, del ser humano, no es tan vieja como la ciencia nos lo quiere hacer ver, de que el Australopithecus y el hombre de Cro-Magnon y 100.000 años. No, la Biblia nos enseña otra cosa. Quizás el mundo como tal sí perfectamente puede tener millones de años, porque no sabemos cuánto tiempo pasó desde que el Génesis 1.1 creó Dios los cielos y la tierra hasta el Génesis 1.17 donde aparece el ser humano por primera vez, 1.27, perdón. Así que pudieron haber pasado millones de años y la Tierra sí puede tener toda esa antigüedad, el Sol, el universo y las estrellas, pero lo que es el ser humano, lo que nos dice la palabra del Señor, es que el ser humano tiene alrededor de unos 6.000 años antes de Cristo, más lo que llevamos ahorita, digamos, por ahí podríamos
hablar a grandes rasgos que estamos acercándonos a los 7000 años de la existencia del ser humano. Hay estudios, ¿verdad?, que nos permiten trazar una cronología más o menos con las fechas que vienen acá, pero podemos decir que más o menos el ser humano tiene casi unos 7000 años de estar existiendo, de estar poblando este mundo. Y lo que les decía ahora, interesante analizar y investigar qué es lo que pasa con estos artífices, quién les enseña todas estas cosas. La palabra no lo aclara, la palabra no lo dice, pero podemos indagar un poquito buscando en otros lugares y especular un poco, ¿verdad? Y atando cabos. Sobre todo cuando lleguemos al capítulo 6, que nos damos cuenta de que hay ángeles, que había ángeles en esta tierra en ese momento, que se mezclaron con los seres humanos. Y estos ángeles permitieron que estas mujeres, procrearan hijos, y estos hijos fueran personas gigantes, que llama la palabra, grandes héroes de la antigüedad, y que muy posiblemente estos ángeles que estaban ya aquí alrededor del ser humano fueran los que les enseñaran todas estas cosas. Estos ángeles que fueron puestos para el cuidado del ser humano dejaron su naturaleza, como lo dice el libro de Judas, dejaron su naturaleza y se involucraron con las mujeres humanas, ángeles mezclándose con seres humanos, y crean una raza híbrida, una raza mezclada. Muy posiblemente estos ángeles también les enseñan todos estos oficios y estos artificios estos oficios, por llamarlo de esta manera, porque el ser humano no tenía todo este conocimiento, ¿verdad? Obviamente no había tecnología en ese momento, y cómo hacen para aprender todos estos oficios, ¿verdad? Hay un libro que es el libro de Enoch, que no está en la Biblia, es un libro que se puede consultar como consulta aparte si se quiere también poder abrir un poco más el panorama del entendimiento. Como les digo, no es un libro que esté en el canon de la Biblia, pero es importante que se pueda también consultar, porque hay datos que quizás nos puedan dar alguna noción de lo que pudo haber pasado, y esos datos están en ese libro. El libro llama a estos ángeles los vigilantes, que estos vigilantes andaban en el tiempo de Enoch, en el tiempo de antes del diluvio, y que estos ángeles le enseñaron a los seres humanos todas estas artífices, todos estos oficios, a trabajar con cosas, con conocimiento que estaba ajeno hasta ese momento al ser humano, a trabajar con plantas medicinales, muy posiblemente interpretar las señales en el cielo, a leer el mapa de las estrellas, en fin, muchísimas cosas que tienen sentido, ¿verdad? Que el ser humano haya aprendido de dónde. Así como quién pudo haber construido las pirámides de Egipto, ¿verdad? Con una precisión matemática, donde no habían computadoras, donde no habían compases, no habían telescopios, no habían estudios de suelo, no había topografía. Así que quién le dijo a las personas que habitaban en ese momento Egipto que ahí en ese lugar el suelo iba a poder resistir toda esa cantidad de cientos de millones de toneladas que pesa esa pirámide, porque son bloques de roca sólido enormes, que cada bloque de roca pesa un montón de toneladas, y eso multiplíquelo por la cantidad de bloques que tiene esa pirámide, tanto así que esa pirámide permanece casi intacta después de casi 5000 años, no se ha hundido prácticamente nada, se ha movido si acaso centímetros a lo largo de los miles de años que ha permanecido ahí en pie. ¿Quién les explicó que ese lugar era apto para poder colocar tanto peso? ¿Quién les ayudó a alinearlas de tal forma que estuvieran alineadas con las estrellas de la galaxia? En fin, son muchísimas cosas. ¿Quién cortó esas piedras? ¿Quién las transportó? Hasta hoy en día la ciencia no ha encontrado una explicación lógica a eso. Sin embargo, podemos encontrar una noción en la palabra de Dios, viendo que si realmente habían ángeles ahí ayudando al ser humano, y que esos ángeles se pervirtieron, pudieron haberle mostrado al ser humano secretos que solo ellos conocían, misterios y cosas que solo era una prerrogativa de los ángeles. Pero en fin, como les digo, esto es una manera de especular, porque la Biblia no lo aclara. Sin embargo, cuando lleguemos al capítulo 6 podemos ampliar un poco más esta conversación. Y dijo Lamec a sus mujeres:
Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, escuchen mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y esto es un poema, ¿verdad?, compuesto por Lamec a sus mujeres, donde puede reflejarse no solo una actitud de desafío, de soberbia, sino una actitud de violencia, de venganza. Alguien lo hirió, alguien lo golpeó, dice que un hombre lo hirió y él se va a vengar, lo va a matar, es una amenaza. Y otro joven lo golpea y también él lo va a matar. Él va a matar a 2 personas, ¿verdad? ¿Quiénes son estas 2 personas? No lo sabemos a ciencia cierta, pero podemos especular un poco. Si este señor Lamec ya tenía a su esposa y tomó a otra mujer, puede ser, es una posibilidad de que esta otra mujer ya tuviera una pareja, ya tuviera su esposo. Y más allá, no solo esposos, sino también hijos. Así que una posibilidad, como les digo, es que la persona que le quitó la esposa viniera a cobrar venganza, y su hijo también, un varón y un joven, y que hirieran de alguna manera a Lamec, pero Lamec iba a tomar venganza y los iba a matar. Y si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Cómo estaba tan seguro Lamec de esa venganza? De que si alguien lo mataba podía realmente cobrar venganza, o que alguien iba a cobrar venganza por él. Era porque tenía bastante gente que lo seguía, bastante gente que lo apoyaba. Y aquí ya empezamos a ver una ola de violencia. Usted me hace y yo le respondo, y yo le respondo porque usted me hizo, y yo le vuelvo a responder, y es una manera de nunca acabar. Es venganza, venganza por todo lado. Y esto nos retrata cómo esta persona, Lamec, reflejaba la cultura y el comportamiento de las personas en este momento de la historia. Y eso va a culminar con el diluvio, ¿verdad? Todas estas personas acabarían en el diluvio, pero se convirtió en una generación muy violenta, y de ahí para adelante iba a ser violencia. Recuerden que Tubal Caín fue artífice del hierro y del bronce, y les garantizo que estas personas no estaban trabajando el bronce y el hierro para hacer cucharitas, o para hacer tenedores, o para hacerle unas rejitas a la casa. No, muy posiblemente estaban fabricando las primeras armas, cuchillos, lanzas, espadas, qué sé yo. Viendo lo violento que era esta generación, lo violento que eran estas personas en este momento, que podían darse el lujo de tomar mujeres a diestra y siniestra, quitarle la esposa a otra persona, y si alguien les contradecía la afrenta, los enfrentaba, ellos iban a matarlo incluso. Es una gente que estaba amenazando con la vida de las personas, una persona que estaba bien segura de que lo iban a defender, así que tenía un grupo de personas que pensaban como él. Él muy posiblemente fue un líder, y un líder quizás negativo. Eran personas que estaban viviendo el pecado, personas que no les importaba matar, que no les importaba adulterar, quitarle la mujer a otra persona, herir, matar, lastimar. Así que vivían una vida totalmente a la libre, sin temor de Dios, sin conocimiento, no les interesaba nada. Y pues Satanás estaba cumpliendo bastante bien su cometido de la destrucción del ser humano. Y en este caso él estaba tomando primero a Caín y lo sacó, o propició que fuera echado del huerto del Edén por el pecado que cometió, que fue asesinato. Y de ahí para adelante toda esta generación estaría marcada por el pecado. Este señor Lamec dice 7 veces será vengado Caín. Vean qué interesante este número, porque más adelante en las escrituras, cuando Pedro le dice al Señor que si hay que perdonar 7 veces, el Señor le dice no hay que perdonar 7 veces, hay que perdonar 70 veces 7. Y en este caso Lamec dice en verdad 70 veces 7 lo será. Así que el Señor Jesús hace un contraste entre la forma de expresarse de Lamec en venganza, en ira, en odio, donde dice que siempre va a ser vengado él, o sea, siempre va a sacarse el clavo, siempre va a estar buscando la venganza, el odio, la violencia. Esa frase 70 veces 7 significa siempre, siempre. Así que Lamec estaba dispuesto a siempre
hacer violencia con tal de salirse con la suya. Y era una declaración, estaba atándose con su boca, estaba atando no solo a él, sino a toda su generación de ahí para adelante, porque dice, siempre seré vengado, siempre. Así que me maten, no importa, yo sé que mis hijos me van a vengar, y ahí mis nietos, y sigue la cadena ahí para abajo. Y esto es un círculo vicioso de nunca acabar. Como les digo, usted me hace y si yo no le respondo, está bien, usted me hirió, pero yo no respondo y ahí termina el pleito y me voy. Pero si yo le respondo y le hago daño, después va a venir usted al tiempo y me va a hacer otra vez daño, y yo me voy a sacar el clavo por esta segunda afrenta, y eso va a ser un círculo de nunca acabar, un círculo de venganza. Muchas familias, incluso generaciones tras generaciones, son odios y resentimientos que ya ni saben de dónde tuvieron el origen, ya ni siquiera saben de dónde vienen estos odios. Pero es tanto el rencor en el corazón del ser humano que lo más importante es la venganza y el poder, el que yo tenga la razón a costa de lo que sea, el que yo cobre venganza y que yo tenga la razón, sin importar lo que cueste y el daño que le cause al que sea. En cambio, nuestro Señor Jesús nos invita a que siempre perdonemos. Perdone 70 veces 7. Así como Lamec quiso venganza y odio y rencor y violencia, siempre el Señor Jesús nos dice, libérese de esa carga espiritual que se llama rencor, perdone y sea libre, porque el Señor Jesús nos vino a dar libertad. Y el rencor, la ira, los deseos de venganza, la falta de perdón, es un veneno que nos mata a nosotros mismos. Es el veneno que yo me tomo para que el otro se muera. Al final de cuentas, el que me estoy haciendo daño soy yo. La falta de perdón no es ni siquiera el perdón no es ni siquiera para la otra persona, es para mí. Porque el perdón trae liberación de espíritu y de alma. El perdón nos sana, el perdón es sanador. Así que yo le invito hoy, si usted tiene algo en su corazón contra alguna persona o varias personas que le han hecho algo en el transcurso de su vida, perdone, quítese ese peso encima, sáquese ese veneno del corazón, porque eso lo único que le va a causar es resentimiento, dolor, pena, enojo, ira, venganza, y eso lo va a matar a usted. No va a hacer nada contra la otra persona. Así que suelte eso, libérese realmente de todo corazón, perdone y permita que el Señor haga justicia, permita que el Señor tome control de la situación. Y si bien es cierto, usted no está obligado a entablar una relación con esa persona, por lo menos usted ya no la va a odiar, usted no va a tener esos deseos de venganza o ese resentimiento, y eso es liberador. Ese perdón va incluso a evitar que usted el día de mañana cobre venganza, que usted el día de mañana se saque el clavo con esa persona y vaya también a cometer una equivocación. El versículo 24 nos dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio luz a un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Así que Set literalmente significa sustituto. Recordemos que el primer hijo, Caín, fue maldecido, fue desterrado, su generación sería una generación maldita. El segundo hijo, Abel, sería asesinado. Fue una vida muy fugaz, muy rápida, y el plan de Dios tenía que concretarse. Ese plan de Dios se iba a ejecutar. Recuerden que de la semilla de la mujer iban a ser aquel libertador, aquella persona que iba a acabar con los planes de Satanás. Y Satanás pensó que aquí ya había acabado todo, que realmente había hecho un mesa gallega, que mató a Abel, que era la persona que más cercana a Dios estaba, y atrajo hacia sus brazos de terror y de oscuridad a Caín, logrando que se corrompiera. Así que él dijo, ya de aquí no va a salir esta persona, este libertador. Y no, dice Dios, ¿sabe qué? Vamos a darle otro hijo. Y de este hijo Set vendría el linaje de toda esa generación hasta Jesucristo. Así que es muy importante este nombre Set. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y este es el título del post que puse ahí en Instagram, porque si realmente los hombres desde Adán ya conocían a Dios,
llevaban sacrificios, llevaban ofrendas agradables, como lo hizo Abel. Muy posiblemente también Adán y Eva enseñarían a sus otros hijos, enseñarían a Set, porque hasta ahorita se remarca que los hombres comienzan a invocar el nombre del Señor. Es muy interesante, a veces leemos pero no con tanta meticulosidad, observando este tipo de detalles, cómo es que hasta ahorita empiezan a invocar el nombre del Señor. Si vemos los tiempos que estaban sucediendo, como estos hombres de la generación de Caín estaban trabajando ya con armas, estaban forjando metales, eran hombres muy pecadores. Pecadores somos todos, pero estas personas eran malas de corazón, no tenían temor de Dios. Personas inmisericordias, personas que no les importaba ser adúlteras, no les importaba robar las esposas de otras personas, no les importaba matar, cobrar venganza, odiar con un rencor tan profundo que prometían venganza para siempre. Así que estos tiempos eran bien complicados, tiempos muy violentos, tiempos muy salvajes. Que es interesante en la película de Noé, de Russell Crowe, que él actúa como Noé. Tiene algunas cosas un poco exageradas, obviamente, pero hay otras cosas que nos pueden ayudar a imaginar cómo pudieron haber sido esos tiempos, donde había hombres que asesinaban, que mataban, que violaban, totalmente endemoniados, que no tenían ningún temor ni respeto por la vida humana. Y así que en este momento es un momento propicio para que los hombres empiecen a clamar al Señor: Señor, protégenos, cúbrenos, porque esto está de locos. Aquí es la ley de la selva, nadie vive con respeto, nadie vive con ley, y es complicado vivir estos tiempos. Así que no me extraña nada de que estos hombres empiecen a invocar el nombre del Señor por ayuda, porque realmente la tierra se estaba poblando de gente mala, de gente que estaba completamente en los brazos del pecado, completamente Satanás manejaba sus vidas. Eran pocos los hombres que tenían ese temor de Dios. Afortunadamente Set y su linaje, su generación, iba a traer grandes hombres de fe, los grandes hombres de la Biblia, como Enoc, como Matusalén, como el mismo Noé, y más adelante de ahí vendría la generación de Abraham, y etcétera, etcétera, hasta que nacieran las 12 tribus de Israel. Pero es importante ver estos tiempos, porque no es algo que está muy lejano a nuestra realidad. Quizás nos imaginamos que estas personas eran así como cavernícolas, como trogloditas, que andaban con el palo de madera en la mano, todos mechudos y rastas, greñudos, oliendo feo, y bueno, quizás pudieron haber tenido un poquito ese aspecto, pero no solo el aspecto físico, sino su aspecto espiritual. Eran personas que no tenían temor de Dios, que no les interesaba nada, que estaban completamente entregados al pecado, que no tenían dominio sobre su vida, sobre su cuerpo, y no tenían dominio sobre el pecado. Al contrario, el pecado iba a enseñorearse de ellos, y Satanás los manejaba a su antojo, y todo lo que el ser humano producía lo iba a producir no para el beneficio de ellos, sino para la destrucción, para buscar cómo tomar venganza, cómo sacar provecho de su situación, de cómo ser egoístas, porque el pecado es egoísta. El pecado piensa en uno mismo nada más, no le importa la destrucción de los demás, y menos la de uno. Así que esta generación nos retrata algo muy claro que ha sido una constante a lo largo de la historia del ser humano: la violencia, el pecado, la maldad, la falta de temor de Dios, el deseo de querer hacer la voluntad del ser humano con sabiduría humana y no con la sabiduría que viene de lo alto. Cuando estudiemos más adelante el capítulo 6 del Génesis, que habla, a partir de ahí habla de lo que era la generación del diluvio, vamos a darnos cuenta de muchísimas cosas y todavía entender más aún cómo lo vamos a relacionar con los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Mateo 24, cuando el Señor le habla a los apóstoles, a los discípulos, y acerca del final de los tiempos, les dice que el final de los tiempos van a ser como los tiempos de Noé. Así que estudiando cómo eran los tiempos de Noé, vamos a poder sacar conclusiones y compararlo con los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Y esto que vimos hoy también nos da un retrato de cómo hoy en día cada vez hay más violencia, a pesar de que tenemos mucha tecnología, a pesar de que hay muchos avances en ciencia, en salud, en economía.
hay más acceso a la riqueza, digámoslo así, en la parte espiritual del ser humano no ha cambiado. No ha cambiado. Esa parte espiritual está en decadencia, más bien cada vez más decadente, entregada a los placeres, entregada al pecado, entregada a una vida de vicios, a una vida humana, humanista, filosófica, científica, cada vez más lejos de la verdadera relación con el Señor. Y aquí concluye el capítulo 4. Vamos a leer así a grandes rasgos el capítulo 5, que el capítulo 5 es un capítulo de generación, de la generación de Adán, ¿verdad? De Adán hasta Noé, me parece. Es un capítulo bastante largo, pero lo vamos a leer así, a echarle un vistazo, no lo vamos a analizar a profundidad cada uno de los nombres porque se nos va mucho el tiempo. Pero recuerden que todos los nombres tienen un significado. El capítulo 5 inicia así: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día que fueron creados. Vean qué interesante, porque Adán no solo habla específicamente del nombre del varón, sino que Adán en su significado más profundo del hebreo significa terrícola, terrestre, ser humano. Así que todos nosotros somos Adán en el sentido de que somos seres humanos. Y Adán después se convirtió en nombre propio del varón y Eva el nombre propio de la mujer. Pero realmente Adán viene de la palabra Adamá, que significa tierra. Comparten la misma raíz. Así que podemos decir que sí, que Adán significa terrícola, de un modo estudiando la raíz hebrea de la palabra. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Ya habíamos hablado de que Set significa sustituir, fue el sustituto. ¿Sustituto de quién? De Abel, porque Abel era el que estaba en esos planes de Dios. Sin embargo, fue truncada su vida por su propio hermano. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años. Engendró hijos e hijas. Ven como todavía él seguía teniendo hijos e hijas, incluso después de los 800 años, ¿verdad? En ese momento esa generación vivía tanto porque estaba muy reciente lo del Edén. Conforme iban pasando las generaciones, los milenios y los años, esa longevidad iba disminuyendo progresivamente hasta hoy en día, que podemos tener un promedio de vida de unos 80 años. Incluso la misma Biblia en un salmo nos dice que una generación, según la Biblia, ante los ojos de Dios, es de 70 años, 80 años los más robustos. Cuando entremos un poquito a estudiar el Apocalipsis, vamos a estudiar más a profundidad esto de la generación y de los años de esta generación, así que no se lo pueden perder. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Y Set vivió 105 años y engendró a Enos. Y Set vivió 807 años después de haber engendrado a Enos y engendró hijos e hijas. El total de los días de Set fue 912 años y murió. Y Enos vivió 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán y engendró hijos e hijas. Imagínense durante 800 años o por ahí, cuántos hijos e hijas pudo haber tenido en ese momento, ¿verdad? Bastantes. Era una generación que se tenía que multiplicar, porque la orden de Dios fue: multiplíquense y llenen la tierra. Voy a avanzar un poquito más, no voy a leer todos los nombres, ustedes los pueden leer, sacar un tiempito para leer con calma ese capítulo 5. Pero voy a sacar lo más interesante de estudiar a este momento. El extracto de lo que quiero enseñarles está un poquito más adelante. Quiero llegar a la parte de Enoc, precisamente. Y Jared vivió 162 años y engendró a Enoc. Enoc significa iniciado. Esa es su traducción literal, iniciado. Y viene de una raíz hebrea también que significa estrechar, iniciar, disciplina, dedicado o instruido. Así que esta persona estaba dedicada a Dios, al conocimiento de Dios. Era una persona que había sido disciplinada y adiestrada en el conocimiento y en la fe de Dios. Y Enoc vivió
65 años y engendró a Matusalén. Matusalén, que es la persona más longeva de la palabra, de la Biblia. Después de Matusalén sigue a Adán. Ellos son las dos personas que más vivieron según los registros históricos de la Biblia. Y el versículo 22 nos dice algo interesante, que es el punto que les quería mostrar. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Qué interesante, 365. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esto es súper importante, súper interesante de estudiar, porque es el primer arrebatamiento de la palabra. Enoc no muere, sino que Dios se lo lleva sin experimentar muerte física. Otro caso que la palabra nos habla acerca de una ascensión física en cuerpo y alma es de Elías. Elías también fue arrebatado. Elías fue arrebatado, vino un carro de fuego y se lo llevó. Y obviamente también la otra persona es Jesucristo. Jesucristo, delante de los apóstoles, después de resucitar, a los 40 días de resucitar, Él es elevado al cielo, es tomado y llevado al cielo. Así que esto nos retrata lo que va a pasar con la iglesia dentro de un futuro, que lejos o cerca es algo inminente, es algo que va a pasar, el arrebatamiento de la iglesia. Este arrebatamiento consiste en que algunas personas que estén vivas en ese momento no van a experimentar muerte física, sino que van a ser transformados y llevados a las alturas a reunirse con Jesucristo, a reunirnos, porque yo espero que Dios me dé la vida y el privilegio de estar en ese momento también. Y si no, las personas que estemos muertas o que estén muertas en ese momento también van a resucitar y a ser llevadas ante la presencia de Dios. Pero este capítulo o esta escena de Enoc nos retrata ese arrebatamiento y qué condición cumplía, cómo era la vida de Enoc. Dice que Enoc anduvo con Dios, caminaba con Dios y desapareció simplemente porque Dios se lo llevó. No había mucho donde ir, no habían aviones, no habían trenes, todo el mundo se conocía prácticamente, así que era muy evidente la desaparición de él. Él desapareció, nadie supo nada más de él. Y lo que la palabra nos cuenta es que él anduvo con Dios. ¿Y qué significa esto de anduvo con Dios? Caminar, andar de la mano con Él, andar cercano a Él. Y si leemos Amós 3:3, vamos a darnos cuenta de algo interesante. Dice así: podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y es la misma palabra, halak, caminar, andar. Es la misma palabra que se usa aquí con Enoc que la que se usa en Amós 3:3. Así que el requisito para andar con Dios o a caminar con Dios es estar de acuerdo con Dios. Cuando nosotros estamos de acuerdo con Dios, tengamos la certeza de que estamos caminando con Dios y que Él nos va a premiar en algún momento también, como premió a Enoc y se lo llevó de ahí, lo sacó y lo libró también de un mundo que estaba en decadencia, de un mundo que estaba a punto de ser consumido por el diluvio. Así como también libró a Noé y a su familia, libró a Enoc, porque era una persona realmente piadosa en el sentido de que estaba de acuerdo con Dios, de que quería hacer su voluntad y agradarle. No era una persona perfecta, no era una persona impecable, no era una persona exenta de cometer pecado, sino que tenía un corazón dispuesto al arrepentimiento, y esa es la clave. Un corazón dispuesto al arrepentimiento nos dice y nos muestra la fe que tenemos en el Señor. Porque cuando usted se arrepiente es porque sabe que algo ha hecho en contra de la voluntad del Señor. Y sabemos que el Señor nos perdona también y nos restaura. Pero el primer paso es reconocer el error, que estamos cometiendo un error ante Dios. Primero que todo. Inclusive primero, antes de reconocer el error frente a los seres humanos. Tenemos que saber que estamos cometiendo primero un error, un pecado ante Dios. Y ese reconocimiento nos trae arrepentimiento y el arrepentimiento nos trae perdón. Y ese perdón es el que nos permite sentir que estamos realmente caminando con Él. Ese arrepentimiento denota la fe que hay en su corazón y tenemos que estar de acuerdo con Dios. A veces quizás podemos no estar de acuerdo y voy a decir esto con mucho cuidado para que me entiendan. Podemos decirle: Señor, es que no me parece, no estoy de acuerdo, pero al final de cuentas hágase su voluntad y no la mía. Eso es un corazón dispuesto.
No la rebeldía de decir, ay Señor, es que esto no me parece, mejor yo lo voy a hacer así de esta manera. Eso es rebeldía y eso es muy diferente. Puede ser que no nos agrade en ese momento la respuesta del Señor. Puede ser que no obtengamos lo que estamos queriendo. Pero sepamos que siempre la voluntad del Señor es lo mejor que podemos tener y es en el mejor lugar donde podemos estar. Y que pidamos siempre de corazón, Señor, tal vez no es lo que yo quiero otra cosa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Eso le va a ayudar a usted a tener paz y tranquilidad en medio de la aflicción, en medio de la tormenta, incluso a aceptar la voluntad del Señor, y va a ver que esa voluntad del Señor se va a manifestar más adelante en una vida bendecida y prosperada. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Como les digo, él es la persona más longeva que nos registra la palabra de Dios. Vivió Lamec 182 años y engendró a un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Proféticamente ya estaban hablando aquí de Noé. Y Noé, el nombre de Noé significa reposo. Vean qué interesante. Qué interesante. ¿Quién es nuestro reposo ahora? Jesucristo. Él dice: vengan a mí todos los que están agobiados y cansados, que yo les daré reposo, yo les daré descanso. Así que este nombre Noé era un nombre profético por algo que iba a pasar en este momento súper importante. Esta generación maldecida, caída, como lo está señalando aquí Lamec, el papá de Noé, esta tierra que el Señor maldijo iba a acabar, pero tenía esperanza la raza humana con Noé, porque a través de Noé tenía que preservarse la raza humana, porque tenía que nacer el Mesías algunos siglos después. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y Jafet. Según la línea de tiempo, que un día me tomé el tiempo para hacerla, muy posiblemente Lamec vio la construcción del arca, vivió lo suficiente y murió antes del diluvio, murió antes de que viniera el desastre. Así que pudo ver a su hijo construyéndola, pudo ver a sus nietos incluso quizás ayudándole a Noé a construirla. Y Noé engendra a Sem, Can y Jafet, que estos tres personajes serían muy importantes en la historia, porque a través de estos tres personajes se poblaría nuevamente el mundo, porque recordemos que solo 8 personas sobreviven en el arca, los demás fueron destruidos por completo, y a través de Sem, Can y Jafet el mundo volvería a poblarse y a ser mundo. De hecho, de Sem, que es el mayor, vienen los semitas, ¿verdad? De esa la palabra semita viene de Sem realmente. Que son todas las personas judías, hebreas, los árabes, Medio Oriente, etc. De Cam se habla de que son todas las personas que poblaron África, y de Jafet todas las personas que poblaron ya las partes del norte del Asia Menor, ¿verdad? Que es todo lo que es Europa, Europa del Este, los caucásicos, la gente blanca, etcétera, etcétera. De ahí salen prácticamente todas las etnias, porque no podemos hablar de razas, porque la raza es solo una, es raza humana, sino que hablamos de etnias, de color de piel, de forma de ser, ¿verdad? De ahí salen toda la humanidad, todas las naciones salen de estos tres personajes. Y la próxima semana vamos a analizar ya el capítulo 6, que vamos a empezar ya de lleno a meternos con lo que estaba pasando antes del diluvio, en los tiempos de Noé. Que realmente los tiempos de Noé no eran solamente estos del capítulo 6, sino que vemos que desde Caín ya venía una generación marcada por la maldición, una generación entregada al pecado, entregada a los deleites personales, sin misericordia, sin compasión, una gente que no le importaba el bienestar de su compañero, de su prójimo, sino que velaban por sus propios intereses, cueste lo que cueste. Una generación violenta y una generación que provocó realmente la ira del Señor. Y eso es muy importante, porque nos va también a retratar los tiempos finales que quizás estamos viviendo ya, donde se va a desatar la ira del Señor,
por tanta maldad. Y no hace falta ser experto teólogo, experto en la Biblia para saber cómo estos tiempos estamos viviéndolos de una manera muy complicada, donde cada vez se manifiesta más la violencia, donde a pesar de los avances, como les decía ahora, científicos, en salud, tecnológicos, en educación, etc., más bien la gente está más perdida espiritualmente. Recuerden que les dije que la decadencia del ser humano, el problema principal del ser humano no es un problema psicológico, no está en su mente, en su alma, no se arregla con el psicólogo, no se arregla con pastillas, no es un problema de salud física que tampoco se arregla en el hospital, no es un problema económico que se arregla que todos tengan dinero, tampoco, es un problema espiritual y se llama pecado. Gracias, gracias Señor. Bendito eres por los siglos de los siglos, porque tu palabra es tan vigente hoy como ayer, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y te honramos y te alabamos por ello, Señor. Gracias porque nos has dado a conocer un poco más de tu palabra, nos has traído un poco más de entendimiento, de iluminación a tu revelación, que es tu palabra escrita, que eres tú, Señor Jesús, revelado en estas letras, porque tu palabra es viva y esta palabra es vida y abundancia, vida en abundancia, Señor. Padre, trae bendición a esta hora en cada uno de los hogares de los que aquí estamos representados. Cuídanos, cúbrenos con tu paz, Señor, derrama tu paz sobre nuestros corazones y llénanos de confianza, llénanos de fe, Señor, para poder soportar este camino, para poder seguir adelante con fe, sabiéndonos vencedores, porque somos más que vencedores, por aquel que ya venció a la muerte en la cruz del Calvario. Honor y gloria sean para ti, Señor Jesús, y te decimos de todo corazón, unidos, ven, Señor Jesús. Ven pronto por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta aquí llega nuestro programa. Acompáñanos en una próxima edición y los estaré esperando para descubrir juntos cosas maravillosas. Le pido al Padre que los santifique en verdad, porque su palabra es verdad.